Es un placer tener con nosotros en esta charla a un personaje insólito como es Jaime Santos de La Chana. Digo insólito porque afortunadamente tenemos en este país un artista de este nivel, de esta capacidad de creación y de investigación, con esa gran imaginación que le permite tejer metáforas allí donde parece que no puede haberlas. Am, Nada, repito lo que he dicho antes, por favor, mantened el micro cerrado. Solo si hace falta hablar, pues ya daremos paso. Y nada, os dejo con la charla. Vamos a mantener entre Jaime y yo, porque él no quería que esto pareciera una conferencia al uso, sino que más bien fuera una charla entre amigos. Así que bienvenidos a esta charla entre amigos, que vamos a mantener principalmente entre Jaime y yo, pero por ahí está Eudal también, al que no me importaría nada que en un momento dado me tira cucharada. Y Así Tomás, que Tomás también. Bueno, adelante, Jaime. ¿Por dónde empezamos? por donde tú quieras, yo para mí es un placer que me llames tú, ¿no? Tantos momentos bonitos que hemos vivido en Brasil, sobre todo, ¿no? Y además, para hablar, supongo, de teatro de objetos o de eso, ese mecanismo que dispara la poesía, ¿no? Que para mí es lo único que digamos que tiene como sentido ese código, ¿no? Que dispara la poesía y después de haber gozado de tu espectáculo, del espectáculo de la Morna, Tres pequeños suicidios y ver esa interpretación tan fantástica para mí es como decía el productor de Brasil, decía, un mejor actor do fito, ¿no? El mejor actor ese... Y me encanta eso, además, porque tengo tan unido el actor a ese teatro de objetos, ¿no? Y nada, pues solo puedo decir que es un placer y disparamos por donde queráis y hablamos de lo Bueno, que sea. ya has lanzado Política. un hilo, ya has lanzado un hilo, que es este de la mezcla entre el actor y el teatro de objetos, ¿no? Cómo, Mm, cómo el rol del actor en el teatro de objetos es básico para dar vida al objeto, sobre todo cuando el objeto no es antropomorfo, sino que es eso, claro. es un objeto tal cual. Mm. Necesita ese apoyo, ese soporte Y no del... solo actor, ¿no? No solo actor, sino demiurgo, ¿no? Porque es ese, bueno, demiurgo, que puede parecer una palabra grandiosa, ¿no? Pero realmente es el que crea un pequeño mundo, ¿no? El que domina un pequeño mundo. Y desde el narrador, desde el actor, desde el personaje, desde no sé qué. Y sin esa, bueno, digamos que lo más ideal sería llegar a ese momento espiritual en que todo se une, ¿no? Bueno, todo es como siempre, ¿no? La parte y el todo, ¿no? Pero que sí hay eso, como esa organicidad en la que ese hombre que está detrás del objeto tiene la posibilidad de deconstruirse, de transformarse, de pasarse de un lado a otro, y no solo como actor, sino porque entonces sería como ¿cómo se llama este de la máscara? El James Carrey, ¿no? Sería como Ah, demasiado histriónico, ¿no? Sin embargo, creo que tiene esa capacidad, digo idílicamente, digo desde lo que para mí significa, esa capacidad de tener ese dominio de todo, incluso de la torpeza, ¿no? Ese dominio del accidente, ese dominio de ese mundo que está, finalmente de jugar a las casitas, pero con una concentración absoluta, ¿no? Y con una energía muy medida, pero muy controlada, pero muy orgánica. O sea, es como hay una cosa que cada vez, y a todo esto me ha llevado el teatro de objetos, ese código tan insólito, tan posmoderno y tan moderno, tan vanguardista, pero digo en este mundo, no en el mundo de las vanguardias del 19, ¿no? Porque mira, recientemente hemos dado un curso, bueno, que lo ha dado Ana Luz, porque yo la pedagogía, odio la pedagogía y no soy bueno, y ni quiero saber nada de eso. Pero Ana Luz, mi compañera, ha dado un curso en el que la gente que había allí, por cierto, era una gente bastante formada y con
con un talento especial, los 8 que había allí, por casualidad, pero además como muy conocedores de la actualidad posmoderna, del arte, de no sé qué. Bueno, desde Nueva York se han dado desde 23 hasta 63 años, ¿no? Una cosa como espectacular que no se da nunca en una ciudad pequeña, provinciana, que es un cinturón de incienso, ¿no? Y aquí solo vive los restos de los conventos que no se quemaron ni se inundaron, pero bueno, que tienen mucha potencia, ¿no? Quiero decir, socialmente, ¿no? O sea, no hay nada que no sea andadores y perder ciudadanos de la provincia, todo esto que... Y de repente, pues, se da este fenómeno. Y contemplan el teatro de objetos como un arte completamente nuevo, como algo, ese código, ¿no? No digo el arte, ¿no? Ese código y a lo que los dispara, ¿no? Como algo nuevo, como algo que, hostia, gente que conoce bien lo más cibor, que anda con rollos de género, pero vamos, mi hija es filósofa y además es una tratadista del género que ya no sabemos ni por dónde salir, ¿no? Quiero decir, en cuanto a esto, que le da muchas vueltas al arte, a cómo se está expresando esto en este momento, y de repente el código de teatro de objetos me parece un código nuevo, algo que les dispara. Mm. Estamos hablando de los años 80, de 1980, cuando esto surge, ¿no? Sí, sí. Y que se ha quedado como un código maldito o como que no se ha interpretado bien, porque claro, viene de una... Y no sé si me enrollo, me paras, ¿vale? No, Pero no, viene te evidentemente arroyo. de un fenómeno social, ¿no? Ujú. Como todo movimiento, o sea, finalmente ideológico quizá, ¿no? Pero con una ideología que finalmente, digamos, se abandona en aras del arte, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? El mensaje, bueno, hay quien lo mantiene un poco ese mensaje, pero realmente el mensaje se pierde porque se está jugando de verdad. Y claro, viene por cuando el objeto se empieza a fabricar en cadena y pierde su memoria, su uso, digamos, ya no tiene ninguna identidad el objeto. O sea, lo que era la cafetera de la abuela es una cafetera fabricada en cadena que ya da igual que sea italiana, también de China, no sé qué. Y claro, y también esta gente se encuentra en un momento que me parece también sorprendentemente no cuestionado, entre el teatro de actor burgués de sofá y la marioneta burgués de sofá o popular, no sé, me da lo mismo, quiero decir, cliché, cliché. Y estos se encuentran en un momento en el que no quieren pertenecer a nada de esto. O sea, es como un momento de orfandad total. Porque por un lado, lo que eran las ceremonias, el objeto, que es como el centro de la ceremonia, digamos que el títere sería el tótem en el arte de la marioneta, y el objeto es el tótem en el arte del teatro de objetos, pues ni se entiende, ni saben por dónde ir, no quieren ser marionetistas, no quieren pertenecer de alguna manera a esos dos clichés de movimientos. Y surge este. Y a mí me parece un movimiento increíble, pero maldito, claro, un movimiento que nadie conoce. Y lo planteas, o sea, ¿cuántos años después? 44 años después, y a gente que realmente está enterada le parece algo sorprendente, pero te hablo de gente que viene de la Juilliard, de Nueva York, o sea, ha aparecido por ahí gente, quiero decir, o quien sea, o una maestra de yoga de 40, que lleva 40 años haciendo eso, o una filósofa y una filóloga que están en Lomasín, o no sé, aparecen esas cosas y dices, qué curioso que esto les parezca nuevo, que les parezca no cliché, que les parezca, para mí es un gozo, Claro. porque yo cuando lo descubrí me pasó lo mismo, dije, ya tengo trabajo para toda la vida, ¿no? Claro, es un código muy interesante que no convierte los espectáculos en fórmula, que yo creo que ese es el gran peligro bueno, bueno, lo que es el mercado mantenido por un Estado, unas políticas culturales que no se renuevan ni se revisan, ni nadie quiere hablar de política en este país con lo interesante que podría ser eso. Bueno, eso es una decepción, ¿no? A mí eso me parece algo incomprensible, que nadie quiera hablar de política, ¿no? De cómo se pueden gestionar la polis.
la polis y el alfoz, la polis y los pueblos. O sea, quiero decir, ¿cómo se puede hablar de esto? Y luego todos tratan, los políticos tratan de manejar la política, pero sin ningún interés político, quiero decir, la cultura, perdón. Pero, no sé, por ejemplo, los de Vox, por mencionar a unos, siempre quieren, aquí tienen la Consejería de Cultura. Pues no sé si es por lo taurino o simplemente, pero no, porque yo creo que tienen la educación de que la cultura realmente tiene un poder potente, pero luego no saben o me parece, digo como seres humanos, no como animales de eso que llaman políticos, como son políticos, pero es que no son politicones, porque no saben lo que es la política, quiero decir, no tienen ningún interés. Que me parece mentira. A mí me dejas que no quiero, pero me dejas una concejalía de cultura en una ciudad de Salamanca que tiene prestigio, no sé qué, bueno, se me dispararía pensar en algo, un proyecto nuevo, aunque tenga una política continuista. Bueno, es un ejemplo, como podría ser el de Soria, Albacete o Nueva York. Me da exactamente igual, pero, hostia, te nombran concejal de eso y dices, hostia, o sea, puedes manejar pintura, escultura, puedes conocer, hostia, no sé, es como de repente se te abre un campo como para estar flotando, pero no parece que sea esa la línea. No, 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 eso más bien entran para bloquear iniciativas y no dejar que la cosa progrese. Oye, a mí me gustaría, hablando de lo que decías del descubrimiento del teatro de objetos como tal, una disensión que hacíamos hace años con Julio. El teatro de objetos viene en el momento en que aparece el objeto de usar y tirar. Mm, Es decir, que empieza la fabricación en cadena y el objeto adquiere un valor distinto del que tenía, como decías tú antes, lo de la cafetera de la abuela. Ah, ahí cambia. Saber encontrar los códigos de representación del objeto como símbolo de algo, que puesto en un contexto puede tener una lectura, puesto en otro contexto tendrá otro, ah, porque un objeto puede tener muchos significados, a no ser que sea, yo qué sé, un gatito de porcelana que te marca ya mucho lo que es. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar el teatro de objetos ahí en Italia, que decíamos, por ejemplo, una cruz tiene una carga simbólica tremenda, mm. tan fuerte, que no puedes utilizarla según cómo. En un momento dado, esa cruz la cogíamos como si fuera un puñal para clavarla en lo que sea, en un melón, lo que sea. El efecto en el espectador por el hecho de que el puñal sea la cruz es absolutamente brutal, con lo cual tienes que andar con mucho cuidado en cómo y qué objetos utilizas, teniendo en cuenta esa simbología que tiene para el público para el cual estás actuando. Sí, no, de hecho he tenido anécdotas respecto a eso. Yo recuerdo que en el Lazarillo saco una rata crucificada en una cruz cuando, cuando le entran en el cajón los ratones al cura, al clérigo y tal. Entonces Mm. yo digo, la venganza del cura es poner una cruz con una rata crucificada y bueno, yo he recibido, bueno, me acuerdo de un pueblo en el norte de Burgos que el profesor de religión salió dando un portazo y luego le denunciaron todos los demás porque había abandonado a los alumnos, claro. Y yo había crucificado una rata, vamos, que podían, los animalistas podían, no, porque era de látex, pues los animalistas podían haberse quejado, pero el cura no, porque, o sea, pero claro, cuidado, porque es que ahí estamos hablando de símbolo y estamos hablando de algo cultural. Si tú esto lo haces en China, a lo mejor tiene otra interpretación. Exactamente. Entonces, claro, como decía Philly Yanti, cambio símbolo por metáfora, ¿no? Ajá. La metáfora es algo. La metáfora finalmente, cuando se acepta, se convierte en símbolo. Cuando es una aceptación universal, se convierte en símbolo. Pero lo interesante, y a lo mejor ya no tanto lo interesante como la metáfora, porque es que yo tuve un afán por las metáforas también, ¿no? Hay como un vicio de buscar metáforas como el metaforino, el metaforino Vicente, ¿sabes? Y eso también te pierde
la organicidad de todo lo que da la metáfora, que finalmente es el contexto, el proceso. El proceso. O sea, todo lo que buscamos, solo la búsqueda puede tenerlo. Eso es lo interesante y, como decía Philly, la perfección solo está en la muerte. Entonces, pues tenemos esa alegría de vivir, ¿no? Que los perfeccionistas, pues te jodes. Porque pero sí es simplemente la búsqueda, yo creo, la búsqueda. Y cada vez, y a mí, como soy muy torpe, y recuerdo que el gran mantra que me dieron a mí es aprovecha tu torpeza, porque es divertida, ¿no? Y bueno, pues te puedes convertir en un payaso, o ser un Buddy, o ser, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, puedes aprovechar la torpeza, ¿no? Y esa fue el gran mantra que me dio Philip, ¿no? Porque yo sabía que virtuosismo no tenía ninguno, entonces el aprovechar la torpeza es un gran mantra, porque te coloca en el mundo, te quita toda la tontería, y empiezas a ver. Y además yo esto lo aprendí mucho con la educación de mis hijas, bueno, con el colegio, con el entender las instituciones, con ser un descreído de todo eso y a la vez educar, ¿no? Que es complejo, porque cuando uno descree de las instituciones, pues es difícil educar en sociedad, ¿no? Y espérate que se me ha ido la pinza y estaba con una idea interesante que era... Ay, recuérdame un poco. La torpeza. Estabas hablando. La torpeza, sí, y la torpeza te lleva a decir dónde están los fundamentos de las cosas. Y esto parece, a lo mejor parece que es como una reflexión cliché y no, porque no sé decir exactamente qué son los fundamentos de las cosas, ¿no? Rulfo decía que escribía con sustantivos porque los sustantivos estaban en la sustancia, ¿no? Los adjetivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, el aprender un poco los cimientos de las cosas, el comprender más que aprender, ¿no? Porque a lo mejor ya como que los tenemos aprendidos, pero no hemos llegado a la profundidad de eso. Y hay momentos en que te das cuenta de que eso es fundamental para que todo lo demás, todo ese rascacielos o pequeña casita o no sé qué, nazca. Y eso tiene que ver mucho eh, con el juego, evidentemente, con el saber cómo se puede jugar. Pero claro, para jugar, yo soy jugador de fútbol, lo siento. Y eso se lo digo siempre a mi hija y juego a muerte. No es que sea competitivo, pero yo, si juego una partida de fútbol, juego a ganar. Sea mi niña pequeña, sea no sé quién, me da igual, sea mi abuelo. Yo juego a ganar al fútbol. Y me pasa con el teatro objeto, ¿sabes? No es una competencia de quién encuentra la mejor metáfora, sino es como el jugador de ajedrez, que yo no lo sé, pero por lo que me han contado jugadores de ajedrez, que cuando el otro les machaca, pues le dan un abrazo de qué maravilla de jugada has hecho, ¿no? Y a mí ese es el juego que me, que me hace, que me da alegría, ¿sabes? Y no es una competencia, es reírnos, es ver quién es más ingenioso, pero porque de alguna manera eso produce una plasticidad cerebral que es como lo de asociar, ¿no? El teatro de objetos se basa en la asociación, ¿no? Y cuando tú ya tienes un nivel de asociación, pues como decía Filijanti, siempre nombra a Filijanti porque para mí ha sido mi gran maestro, no puedo menos que hacerle reverencias. Es como el solfeo para el pianista, ¿no? Tú ya tienes un mecanismo que te hace asociar y claro, tus vueltas es como, si ya llevan mucho tiempo, son elaboraciones Michelin, que llevan 5 elaboraciones, claro, y por eso el plato está tan rico. Y te vuelve a otra, pero sin embargo conecta con la primera, que conecta a todos, que es la esencia de donde parte, ¿no? Y digamos que ese es el juego de la metáfora un poco, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Porque, y claro, también tiene una dificultad que es lo referencial. Y a mí eso también me importa mucho y por eso lo de los cimientos, ¿no? Y cuando hablo de los cimientos vamos a las emociones, que finalmente me parecen los únicos cimientos universales en un arte que se dedica a la comunión, que es el arte teatral, ¿no? Fuera ya de cualquier código de objetos o no sé qué, que se dedica a la comunión y necesita de ese conocimiento común
de las cosas que se están haciendo allí. Pero no un conocimiento cliché, sino un conocimiento, pues finalmente es poético, creo, ¿no? Que es el de llegar a todos, pero que cada uno lo entienda como propio, ¿no? Y esa es la gran dificultad, porque lo referencial, ilustrado, se puede convertir en un acto elitista, pero no elitista por nada, sino simplemente porque deja fuera a otros, ¿no? Claro, claro. Y si estamos en una sala en la que hay comunión, hay 250 personas y tal, a mí lo único que me interesa es que de allí, de ese mundo, no se salga nadie. Porque teatro significa espacio para contemplar. Eso es otro de los rituales que habrá que volver a explicar a la sociedad y a los niños, ¿no? Porque pones una música siniestra y te ponen a dar palmas. Pero qué necesidad de participar tanto. Claro, pero, bueno. Sí, sí, los han viciado, los han viciado. Hay una cosa que a mí me cautiva también del teatro de objetos, que es la capacidad de saber leer. Me refiero, a veces suceden cosas por casualidad, manejando un objeto o lo que sea, y hay que tener la capacidad para saber leer el momento. O sea, eso que acaba de suceder, eso que te acabas de encontrar así por puta casualidad, digamos, cómo eres capaz de entenderlo, leerlo y luego aplicarlo en un montaje. ¿Cómo lo Bueno, ves? claro, mira, es que ahí es que me lo pones muy fácil porque me está pasando todo el tiempo esto. Pero el otro día lo hablaba con un amigo que le acabamos bueno, de corregir una novela entre el editor y yo porque somos amigos y no sé cuánto, y yo voy a hacer un espectáculo de su espectáculo, que es un hombre, ya aprovecho para hacerle propaganda, que es estupendo, porque es una historia, claro, de la España vacilada esta, nuestra y tal, y de la Fuente de San Esteban, un hombre que en su pueblo de 200 habitantes, pues se cree que es Elvis, ¿no? Un hombre marginado, Elvis Antonio se llama y tal, y todo el día vestido de Elvis y tal. Y bueno, entonces me hace mucha gracia eso porque a raíz de esto ya hemos acabado de corregir la novela, se publicará en breve y no sé cuánto, y le dije, Roger, yo hago el espectáculo este, pero lo voy a filtrar por lo mío, porque a mí este personaje me suena, pero no acabo de conocerlo bien. Voy a dar una vuelta, me lo permite y tal, pero está basado en tu novela, ¿no? Y entonces mi pareja se va a comprar una scooter porque la necesita y yo veo una moto de estas custom de 300 guapísima, negra, ¿sabes? Y yo no pensaba comprar ninguna moto ni nada. Y entonces ella le tarda un mes la moto y yo ya la tengo, la mía. Al día siguiente me la compré. Y entonces digo, y hablábamos de las casualidades, llevamos mucho tiempo hablando, siempre, toda la vida hablando de las casualidades cuando estás en un montaje, porque como creas esa impregnación y todo es magnético y todo lo que te pasa en la vida viene para el montaje, eso es, bueno, tú lo sabes. Y, y de repente me compro la moto y me dice, joder, no sé qué, digo, mira, yo ya no estoy atento a las casualidades, ya lo que me viene es la puta casualidad. Entonces voy a meter la moto en escena en el próximo espectáculo. Claro, sí, sí, me la he comprado y la voy a meter. Y puede parecer, dicen, bueno, no sé qué, digo, no sé, los espectáculos me da igual, porque la moto es un objeto que te cagas, porque es buenísimo, es precioso. Entonces, esto es como la última tontería que hace un tío antes de los 60 años y tal, y dices, bueno, como decía Pera Navarro, el de la DGT, que decía que el mayor número de accidentes eran los de los cincuentones que se compraban una Harley y luego se iban a tomar el vermú a Chinchón y se estrellaban, ¿no? Pues bueno, me voy a estrellar así, definitivamente. Pero voy a estudiar ese objeto más que nada, porque mira, ya le llevo 3 días con ella, ya le he hecho 300 kilómetros, con lo cual ese objeto en escena pues es la bomba. Entonces ya lo de las casualidades que hablamos, ya es como aprovechar ya decir, no, lo que viene es una casualidad, ya no la voy a leer como que la he descubierto, digo, no, la voy a aprovechar. No lo sé si es una jugada así muy... Pero me apetece jugar así en esto también. Quiero decir, me parece que es un juego necesario para... Bueno, necesario, ¿qué coño necesario? Como si fuera alguien. No, como
para mí es necesario el seguir jugando de esa manera, no de una manera que me provoque una falta de divertimento con esto tan divertido como es el teatro de objetos, que finalmente es jugar a las casitas y que yo lo paso tan bien o sea, ya no sufro con esto, quiero decir, hay como una manera de buscar plácida, eso, un fluir, que no digo que sea, que luego quitas y quitas y no sé qué, pero ya no hay, es como ese castigo de producir, ¿no? Claro. Hace años que no hay ese castigo de producir, entonces es un juego muy divertido y que tiene... o sea, me siento como el más común de los mortales. Quiero decir que eso de comprarse una moto a esta edad y no sé qué le pasa, yo creo que a mucha peña que la pueda comprar y no sé qué, y además no es una moto china, que no es una moto cara, que sabes, pero puedes hacer el macarra como si tuvieras una Harley. El macarra muy tranquilo porque no sabes conducir ni una moto ni nada, pero tienes esa torpeza, ese común, ¿no? Ese gusto tan común que te permite ver atisbos de poesía, ¿sabes? En cuanto a esa, no humildad, no quiero llamarlo humildad, quiero llamarle comunidad, sí, quiero llamarle comunidad. Ese, ese sentir torpe de todos, ese ser fácil al hedonismo, ser fácil al cariño, ser fácil a algo que te emociona, ser fácil a la sensibilidad finalmente, que es un trabajo importante para, por ejemplo, observar el objeto, preguntarle por todo, el, claro, hay que ser sensible y muy mayéutico para... Ahora, mi hija que hizo filosofía, ahora juegan con el objeto a preguntarle a un objeto, por ejemplo, en plan mayéutico, ¿qué es el bien? ¿No? Y se lo preguntan, pues a lo mejor a una gasolinerita pequeñita, un surtido de gasolina o un ciervo. Y me parece muy interesante que se dispare todo eso, ¿no? Que se dispare esas preguntas, ¿no? Ya está, en el juego, en un juego completamente absurdo y sin ningún objetivo, digamos, palpable, o sea, perfectamente artístico, inútil, ¿no? Yo veo también en tu trabajo, o me da esa sensación, de diferentes tipos de procesos creativos. Es decir, cuando te pones a trabajar una idea sobre un proyecto, es posible que sea el objeto el que te lleva al texto, además del texto al objeto, o utilizas siempre una misma vía. No, eso, el proceso creativo, bueno, yo evidentemente estoy arrepentido de casi todas mis obras, excepto de la de Natalia, que es la última, porque no estoy yo en la escena y la dirijo, y no, y es de títeres, que quiero hablar de eso también después. Después de 30 y tantos años he vuelto al títere, yo creo, y no lo hago yo, pero me parece un reencuentro brutal, brutal después de pasar por el teatro de objetos, que de eso hablaremos también. Entonces, cuando tú me dices si escribo con el objeto, no, escribo de una manera caótica porque el objeto dispara y soy muy maniático con los textos a la hora de limpiarlos, de que no haya palabras parásitas, igual que en los movimientos trato de que, porque yo no soy un hombre que se mueva bien, además, pues cuanto menos me mueva, como decía Pep Pascual, ¿para qué voy a hablar? ¿Para cagarla? Que era músico. Pues yo, cuanto menos me mueva, pues doy más, parezco más un bailarín. No, eso, esto de que en el teatro siempre menos es más, parece que la gente no lo sabe, pero es que eso es que es un fundamento básico. Claro. Pero mira que cuesta, ¿eh? Y entonces no es, o sea, todo se va disparando a la vez. Pero además ayer, que estábamos aquí, estaba mi hija y otra que andan intentando hacer ahí cositas y no sé cuál, y divirtiéndose, y Ana Luz, mi compañera, hablaban de que querían grabar algún proceso creativo de la Chana, ¿no? Y entonces Ana Luz se lo explicaba muy claro. Dice, bueno, él tiene una idea y dice, y luego, y le empieza esa idea, con una sesión no sé cuánto, a los 2 meses que esa idea no vale ni para tomar por culo, que no sé qué, todo vuelve, le empieza a dar mil vueltas, no sé cuánto, ahora ya cuando la idea vuelve a cuajar,
parece que ahora que si hay un narrador es el personaje el que lo cuenta, no sé qué, no sé, ya sabes que vas a acabar en el narrador, ya a los miles de personajes y no sé cuánto, y finalmente, después de haber destrozado esa idea, vuelve a la primera idea y ya todo eso está más armado. No, ese es el proceso, pero es como cuando uno se construye una casa, ¿no? O cuando sí, pero siempre desde una perspectiva del inconsciente. Yo todo lo que he hecho en mi vida, digo gracias a Dios porque me debe de haber protegido algún angelito, ha sido de una manera inconsciente, porque no sabía nada de teatro, no sabían qué era esto y de repente te ves a los 17 años ya inmerso en eso y a los 19 vives de ello. Y te gusta la literatura, te gusta escribir, y bueno, parece que en escena como que no sé qué, pero en una provincia como Salamanca, que no tenía una tradición teatral, bueno, por suerte en los años 80 surgió allí como una movidilla cultural e interesante, y se hacía teatro en la ciudad, y bueno, pues cuando España empezó a tener las políticas culturales con la ESOE y tal, y que se quedaron ahí, y ya está. Entonces fue como bueno, pues un buen impulso, pero sin puta idea de qué era todo esto, leyendo lo que podías para acá para allá. Yo había dejado la filología en tercero porque no me interesaba ese mundo, ya vivía del teatro, entonces, bueno, pues donde pudieras investigar y los excéntricos que te fueras encontrando en la vida y cómo fuera esto, y la dura provincia de 20 años, o sea, de que te hacías 30 bolos al año allí en los pueblos, eso que no te hacían ni caso, tenías que ir a buscar al alcalde borracho a ver si te pagaba, yo qué sé, todas esas cosas, y vivía de eso de 30 días al año, ¿no? Jugando, y luego ibas conociendo cursos, no sé qué, el Baixas, el Philip, ibas conociendo Titirimundi, claro, eso fue como una escuela, pero vamos, de mágica, ¿no? Eso fue una ventana increíble. Eh, entonces, también tenemos que tener en cuenta esa historia del títere, ¿no? De que si Julio no hubiera inventado el Titirimundi, y yo esto lo digo mucho, nosotros, nadie nos hubiera pagado por sacar dos muñecos detrás de un trapo. Jamás, en este país. Y creo que eso es importante, y no solo ese asunto económico profesional, sino el descubrimiento de un arte que te llega aquí lo mejor del mundo, pero no en el teatro de títeres, sino en el teatro, porque luego, bueno, yo es que de verdad de espectáculos teatrales no he visto ninguno mejor que de teatro de títeres. O sea, y no es porque yo fuera, bueno, puedo tener cierto fetichismo, evidentemente, sí, soy amante de los títeres y eso, pero en cuanto a todo lo que compone el arte teatral, la ceremonia, el que te hayan metido en un mundo del que no puedas salir. Yo recuerdo aquel espectáculo de Ilka Schönbein, el Metamorfosis, en la Plaza Mayor, que es desoladora para actuar allí a las 12 de la mañana, con unas vallas amarillas. Yo que sé que estábamos ahí, 40 personas al sol. Y ella con un hippie gordo que venía con ella, que era como su protector, porque en algún sitio lo habían atacado. Y de repente aparece allí esa mujer famélica transformándose en todo con una música klezmer. Y a las 12 de la mañana, eso, en la puta calle, en el sitio más desolador del mundo, después en la Plaza Mayor de Salamanca, no por la más bella del mundo, evidentemente, no puedo decir otra cosa, pero no era el sitio para nada. Ideal, ¿no? Y que de repente eso se convierta en algo brutal, en un puto milagro. No sé, esas cosas son... Sí, sí. Ujú. Eso es lo que tiene el teatro de títeres, el teatro que utiliza un lenguaje diferente, que apela directamente al cerebro, a las emociones. ah, Y a lo chamánico, ¿no? Tocando, si quieres, no sé de qué quieres hablar, si quieres No, 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 voy. está bien, está bien. No, por ejemplo, no sé si es momento de hablar de lo que ha pasado con Natalia, este espectáculo que acabamos de hacer, que yo después de esto, claro, veo que toda mi trayectoria no sirve para nada porque
porque no estoy yo ahí, está una persona que lo hace perfectamente claro y yo estoy viendo lo que quiero ver. Entonces es como toda la mierda que he hecho antes, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ahí queda, ¿no? En el camino. Pero de repente es como encontrar, que se lo decía a Katy Deville, porque estuve traductor en algunos cursos que dio aquí en Segovia, muy bonitos, por cierto, Katy, un besazo, si lo viera. Eh, que le digo, he encontrado, por armar, ¿no? Por ser jugador de fútbol, que no es más que esa. Digo, he encontrado un código entre el teatro de objetos y marioneta. Y me dice, imposible. Digo, ya lo verás. Y creo que es eso, porque no es solo eso, porque no es lo importante, eso simplemente es una tontería para jugar. Pero lo importante es que de repente el redescubrimiento del títere como ese títere totémico, ese de Abelis Mayisca, ese Bunraku, y sin tener nada que ver con lo que hacía Abelis Mayisca, pero quiero decir, ese títere que de repente ¡guau! ¿No? Que te, en una historia. Con Rulfo, claro, lo que hemos hecho es un cuento de Juan Rulfo, un cuento durísimo sobre el remordimiento, en el que él, en la proposición del cuento, casi en el prólogo, te está diciendo lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y entonces este va con una locución y con unos títeres medio figura que hacen como una especie de stop motion. Y ella los manipula, ella es bailarina, y los manipula, pero claro, esa manipulación es como... Recuerdo porque ella es bailarina y claro, y había como una cosa que, ¿cuándo se baila aquí, no? Y, y yo estaba viéndolo, desde el primer momento que ella dijo, montamos Talpa, teníamos tan trabajado ese cuento, porque yo tenía otro, hacía los cuentos de Rulfo, porque a mí Rulfo me gusta mucho, lo hacíamos en mexicano, me gusta mucho por lo de la sustancia, porque habla con sustantivos, porque es un tipo completamente esencial y cada frase es una herida, no hay nada parásito ni nada que sea paja, ¿no? Entonces eso me interesa mucho y de repente no sabíamos, yo recuerdo cuando ella planteó, montamos Talpa, al día siguiente le dije, ya tengo los títeres. Y los títeres eran de unas cabezas que había hecho yo por ahí, de otros cuerpos que tenía no sé qué, no sé cuánto, que les había metido articulados con alambre, una chapuza, bueno, a mí me llaman rudimentos la chana, porque soy un chapuzas del 15, pero como trabajo para miopes y lo ven de lejos, pues nadie se entera. Por eso no me gusta que ni los niños ni nadie suba al escenario. Que, que lo vean de lejos, que como tienen que verlo. Como tiene que ser, sí. Y de repente te metes en una locura, ya tenemos los títeres, y te metes en una locura de stop motion, de que empiezas a jugar con el traveling que tiene el teatro de objetos, lo que es el teatro de objetos, esa cosa tan bonita que tiene de eslabón perdido entre el cine y el teatro de objetos, con eso en el que tú eres el montador de la historia y se te está viendo el montaje, pero se te va viendo esa precisión, esa concentración en lo que estás haciendo, esos traveling que haces al revés. Ese juego que tiene el teatro de objetos, ¿no? Ese eslabón perdido entre el cine y, y entonces, y más el rollo chamánico del títere fetiche, de una bailarina que, bueno, la luz es que tiene... Mira, ya lo conoció. La luz tiene una mirada brutal, aparte de un control del cuerpo, unas subidas y bajadas que son, todo eso que es sucio en el teatro está limpio como, pero claro, esa ceremonia genera un asunto chamánico y en una historia que estamos contando una peregrinación, o sea, es un hombre y una mujer que llevan al marido de ella a Talpa, porque es una virgen, porque está muy enfermo y no se va a curar. Él tiene unas pústulas horribles y no sé cuánto, y los dos se están enrollando, claro. Y entonces deciden llevarlo a Talpa para que se muera en el camino, porque son 2 meses de peregrinación. ¿No? Y luego cuando llegan a Talpa justo se muere este y regresan con ese remordimiento, ella no le habla, no sé qué, y ella se abraza a su madre y le cuenta todo lo que pasó. Y él se queda como,
Claro, tú tienes aquí a tu madre, pero yo ya no sé ni para dónde vamos y tal. Y eso cuenta el cuento, ¿no? Es un cuento sobre el remordimiento. Una cosa brutal con esos títeres que son como los personajes de Rulfo, que realmente no tienen un rostro definido, aunque lo tengan. Es como que representan a todos. Se parece expresionismo alemán, pueden parecer al grito, se pueden parecer, pero sin embargo son blancos, son y bueno, un poco tu identidad, identitat de tu muñeco. Bueno, tú vas quitando las máscaras y tal, pero en este caso es que no, ni siquiera tiene una máscara, sino no tiene un rostro aunque lo tenga, ¿no? O sea, y finalmente eso hace que compartas el rostro, que es como que es de todos, ¿no? Y bueno, ese ha sido el último descubrimiento y eso me emociona mucho, ¿no? Con una música excelente de Pep Pascual, que siempre tenemos que tirar de Cataluña, porque, uf, claro, joder, si no, pues tendríamos que echar del reino. Y Y, me dijo que no podía conectarse, por cierto, que tenía bolo o no sé qué. cago en la madre, ese sí que es grande, ese sí que es Le un dije que estabas aquí, pero ya le pasaré el link para que lo vea luego. ese sí que es grande, ese pedazo de compositor, es tan bonito, que esa es otra, ¿no? Crear con Pep Pascual. Bueno, crear, yo le llamo recrear, porque crear es un verbo muy bruto. Eh, por teléfono, ¿no? O hablar, hacer la música por teléfono, ¿no? Algunas veces pues hemos coincidido que viene a casa 3 días, 5, pero rara vez, ¿no? Siempre es un año por teléfono y siempre como que no te lo hago, que a mí me vas a hablar ahora de celos y pollas y no sé qué. Digo, pero cabrón, léete a Rulfo, léete ese cuento. Y claro, cuando lo vio, nada, pero bueno, ya llevamos con él 20 años trabajando, ¿no? Con Pep, es un amor, el tío, es una pasada tener ahí un artista como ese, ¿no? Sí, sí. Yo quería retomar un hilo que has puesto ahí eh, sobre la danza. La danza y el teatro. Yo creo Hombre, que si hay alguien que conoce el uso del espacio, evidentemente son los bailarines, es la danza. Y yo encuentro a menudo a faltar en los espectáculos el uso de ese espacio. Es decir, los títeres se mueven porque se mueven, pero eh, cómo se ocupa el espacio, cómo se desarrolla el movimiento dentro de la caja escénica, a veces se pierde. Yo creo que es fundamental. Yo lo he vivido justamente creando Identitats. Al hacer la coreografía, Susana, que era bailarina de claro. contemporáneo también, hemos trabajado mucho eso, ¿no? Las diagonales, vete para acá, muévete así, vuélvete para allá, aquí pon esa energía y luego en el otro paso hazlo de otra manera. En fin, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender. De hecho, las teorías, el famoso libreto, aquel sobre las marionetas de Heinrich von Kleist, Mm, decían un punto que los bailarines tendrían que acercarse al teatro de marionetas para ver qué es el movimiento, porque estamos hablando de un momento en que la danza era como muy, que en catalán decimos encarcarada, ¿no? Muy tiesa, ya. sin la elasticidad que tienen los bailarines de hoy en día. Pero yo creo que las tornas se han girado, que tendríamos que aprovechar de la danza aquello que nos puede mostrar. Y por eso tu experiencia ahí con tu compañera, yo creo que ese es un tema que hemos de trabajar aún más, de hablar más de él. Sí, porque además es interesante. Bueno, la primera conmoción que yo sentí cuando me hablaron que fue Philly Gianti, evidentemente, el que me abrió, me dijo que el teatro era un espacio. Yo cuando dijeron el teatro es un espacio, yo pensé que el teatro era palabra, que era literatura, que era no sé qué, y de repente, oye, el teatro es un espacio. Y es lo primero que te dicen, y dices, pumba, la primera en la frente, ¿no? Y ahora domina ese espacio y ponle leyes, ¿no? Y son las leyes, fundamentalmente son las leyes del movimiento. Puede ser la palabra, es otro objeto más, no sé qué, pero el movimiento, lo que tú dices, es fundamental. Y claro, y cuando ya descubres eso y la eliminación de los movimientos parásitos, es decir, todo lo que es la paja que sobra en cualquier cosa,
Sí, Es lo sí. mismo, es como en la palabra, es como en el... Y lo que tú dices, mira, lo que te decía antes, que lo que más hemos trabajado en Natalia, en este espectáculo, eran las subidas y bajadas cuando la luz subía y sacaba otra cosa de abajo. Ella está con una mesa semicircular y va sacando los títeres, objetos, montando su mundo, sus Nancy's, ¿sabes? Haciendo su película. Pero hemos trabajado sobre todo eso porque las apariciones y las desapariciones son brutales. Esas transiciones son verdaderamente la danza, ¿no? O la danza más difícil, digamos, ¿no? Eso que es sucio siempre en escena es lo más difícil, ¿no? Ujú. Decía Philip claro, bueno, sí, que los milagros están muy bien, pero el gran talento del autor es unir esos puentes entre los milagros, ¿no? Porque si no todo pierde sentido y se acaba convirtiendo en un fuegos artificiales, ¿no? Chispitas por todos los lados, ¿no? Y ese tipo de cosas tan, y vuelvo a los fundamentos, ese tipo de cosas tan esenciales como que el subir y el bajar, el dejar y el coger, ¿no? Y luego aquí entra la técnica de Sander tan bonita, esa para que yo le cuento a la gente de, antes de realizar cualquier acción, date la libertad de hacerlo o no hacerlo, aunque tengas que hacerlo, ¿no? Lo cojo o no lo cojo, eso te impide el tropiezo, porque te das la libertad de, ¿no? A Alexander no le pasaba eso, que se quedaba afónico, porque tenía él pensaba que era por una actitud, él era un narrador y tenía una actitud antes de salir a escena que muscularmente le provocaba una afonía. Pero se dio cuenta, porque lo intentó un tiempo cambiar de posición, le funcionó un tiempo, pero se dio cuenta que después no era eso, que era el darse la libertad de decidir si lo hacía o no lo hacía. Con lo cual eso te permite de alguna manera, y por ejemplo Ana Luz tiene esa capacidad natural, se cayó en una marmita de hacerlo o no hacerlo, y tiene un tempo extraordinariamente lento que te produce una tensión terrible y que dices, no va a llegar, pero es como que, y no está haciendo nada más que desplazar un objeto, ¿no? Pero parece que no va a llegar, y es como dices, pero si no está haciendo nada, pero me tiene, ¿no? Y es increíble lo que produce eso, ¿no? Y lo que produce un objeto tótem, ¿no? Cuando ese objeto se considera, se contextualiza sagradamente, pues sagradamente quiero decir, bueno, pues quiero decir con cosas que pasan por ahí que tú no controlas, pero que puedes aprovechar. No sé, no soy medio místico, pero muy terruñero. Quiero decir, no me meto en esas, pero hostias, hay cosas que pasan, ¿no? Hay cosas ahí, hay bonitas auras, hay bonitas energías, hay de repente cosas que llevan al cerebro que son como una dopamina que no sabes de dónde viene y que es interesante aprovechar. Muy bien. Pues llevamos aquí como quien no quiere la cosa, son y 53. Corta. Llevamos más de 3 cuartos de hora aquí hablando. Y yo no sé si entre nuestros asistentes, nuestros convidados y convidadas, hay alguien que quisiera comentar, preguntar, insistir en alguno de los muchos temas que hemos puesto así a pincelada gruesa sobre la tela. Pues yo creo que es el momento. Ahí tenéis ahí en la parte baja de la pantalla, tenéis la mano para levantar si alguien quiere pedir palabra y eso. No vemos en vídeo que estamos cuatro. No, en este momento hay 15 Ay, yo no los veo a personas todos. presentes, quitándonos a ti, a mí y a Eudal, para no decir el número fatídico, hay 12 personas más. O sea que Todo un éxito. un éxito, sí. No, y lo bueno es que te aguanten hasta el final. Eso es, eso es, habla de la bondad humana. La curiosidad como mínimo, ¿no? No lo sé, ojalá. A ver este pavo qué nos va a contar, ¿no? Bueno, bueno, porque en el teatro de objetos no todo está escrito. De hecho, no está escrito nada, ¿no? Bueno, Yo bueno. recuerdo cuando Julio me pasó lo de Pequeños Suicidios, me mandó una carta muy interesante que al principio, cuando hacía el espectáculo, las primeras veces, la leía en público, porque era como un tratado de teatro de objetos, ¿no?
Yo te la vi Y- leer, yo te la vi leer, sí, sí, ah, sí. luego ya la quité porque me quitaba un poco de espontaneidad a lo que iba a hacer luego. Pero era muy interesante cómo él hablaba de los procesos, ¿no? Para llegar a este punto, qué era lo que había que hacer. Y ya no sé por qué puñeta lo decía, mira, a mí también se me ha ido la olla. Ah, Eh, bueno, eso, que ¿Eh? es muy interesante. Que no hay nada escrito, decías. Ah, eso, no hay nada escrito, efectivamente. Él me dijo, mira, no tengo el guión escrito, ¿cómo lo voy a tener escrito? Si lo represento yo mismo, yo ya me lo sé. Entonces, ¿para qué lo voy a escribir? Y además nunca hago lo mismo, porque me dejo ir. Y hay veces pues que se me ocurre en aquel momento de hacer una cosa diferente y lo pruebo en escena con el público delante. Y no me da no me da corte hacerlo de esa manera porque soy libre de poder hacerlo, ya que yo soy el creador, lo hago a mi modo. Y él me dijo, ven a mi casa, te lo enseño como yo lo hago, tú te lo tragas todo, lo digieres y luego lo haces a tu manera. O sea, Ya, el ya, material ese es, a partir de que tú lo tomas, lo has de es tuyo, tener como es tuyo, tuyo. No, es- no, no puedes tener claro. mi imagen ahí presente en tu No, cerebro para que no, no. hacer una réplica de aquello simplemente como un actor. Sí, Claro, porque el fundamento del teatro de objetos es que es un teatro de autor, de autor. A mí siempre me ha dicho, y no, que te copien y no sé qué. Digo, bueno, que lo hagan, a mí qué más me da. Yo qué sé, es que es como, es que no, si alguien hiciera un espectáculo mío, no me querellaría ni nada. Es que, bueno, él mismo, yo qué sé, qué necesidad, ¿no? Digo, qué necesidad de, no, porque no te va a salir y aunque lo hagas y te vaya bien, pero es que no te va a salir porque no te sale. Es que es como, es teatro de autor, eso es la... Y el que coja, por ejemplo, tú lo coges, pero tú le das tu vuelta. O sea, yo he sí, visto tu claro. espectáculo y yo, de verdad, es uno de los espectáculos y siempre que viene gente le pongo tu vídeo porque para que entiendan lo que es el teatro de objetos, ¿no? Y lo que entiendan lo que es esa ceremonia, esa manera de estar, ese, bueno, porque es perfecto, ¿no? Es Julia y eres tú, es como o sea, viene de un, es decir, es que además tú eres marionetista de hilo, ¿no? Entonces es como no, el señor Cañellas, ¿no? Es el perfeccionista absoluto con ese trabajo tan absurdo, ¿no? Digamos, ¿no? Tan absurdo en cuanto a lo infantil que es lo que se usa, lo poco digamos, nada tiene valor, ¿no? Que es lo bonito que tiene esto del teatro objeto, que estás hablando como de cosas muy profundas, pero con algo insignificante, Con ¿no? nimiedades, sí. Sí, sí, sí. Claro, esa ceremonia, ese contexto que le da todo eso, esa presencia, ese mundo, esa creación de ese mundo, ¿no? No sé, sí, no Sí, sé, bueno, pero y bueno. a mí de ese espectáculo precisamente lo que me cautivó fue eso, ¿no? Esa sencillez en la puesta en escena, en el uso de los objetos, en esa realmente algo cotidiano, ¿no? Claro, cotidiano y con una liturgia. Exactamente, sí, sí. Tres De hecho, veces saltan los niños, los caramelos, tal, no sé cuánto, con una cosa que estás hablando de una marginación, sí, de sí, la emigración, estás hablando de un rechazo, finalmente, de un rechazo absoluto, estás hablando finalmente de una emoción que a todo el mundo le toca, ¿no? O sea, estás yendo al fundamento, estás yendo a una cosa completamente universal. Y para mí esa es la universalidad, la emoción, no la emoción condicionada, sino la emoción, lo que las acciones causan, ¿no? Y que además vienen como con retardo, ¿no? Vienen como con un juego jajaja, jijiji, y te la colocan doblada. Como las cerillas. ¿What? ¿Cómo era? ¿York? York, York. York. Tan bonito, ¿no? Yo qué sé, eso es poesía, ¿no? Eso para mí es poesía, bueno, ya está. Poesía efímera, poesía teatral, es un poco la identidad que tiene el teatro, que eso se pasó.
y me gusta más por eso. Es como ir en la moto y pasar los pueblos, ¿no? Es como, es, tiene eso tiene siempre eso de aventura, de que, y todo es muy vivo, muy vivo, muy joven, muy joven. Ujú, Eso me gusta mucho porque crea dinamismo, evidentemente, crea marcha en la gente y eso los espabila y de entrada piensas que él, evidentemente, porque si no serías un gilipollas, que el que te está escuchando es inteligente, ¿no? Pero no por su condición de ilustrado o de lo que sea, sino que es inteligente, sin más. ujú. Sí, sí. No, me sabe mal hablar de pequeños suicidios, pero ah, Sigue, sigue, es el ejemplo, o sea, que es el paradigma, ¿no? ¿No? hace unos meses una vecina de aquí del pueblo, una chica joven, me dijo, ¿sabes qué? En el aniversario de mi hija pequeña, que debe tener ahora 6 o 7 años, dice, me pide siempre que le haga el primer suicidio, el del Alcacelser. El de los Pues caramelos, lo o vio, el de la sí, cacerse, ¿no? sí, lo vio en una función que hice aquí en el pueblo y la niña flipó tanto que como regalo de aniversario quiere que su madre le haga la representación del Alcacelser. Joder, qué Eso me cruel, pareció. qué crueles son los niños. Por eso funciona también la crueldad en el teatro de objeto y el humor, ¿no? Sí, sí, bueno, claro, cada cual hace su lectura, ¿no? Lo decíamos antes No, también. claro, pero esa crueldad está en el ser humano, esa crueldad está en el niño, esa crueldad la viven por envidias, por recelos, por cosas que van pasando y que luego vas educando, pero son sentimientos que evidentemente a todos nos los han provocado, celos, envidias, no sé qué, depende de qué familia tenga, pero nadie nace como una bondad, ¿sabes? Y en esa crueldad bondadosa, en esa crueldad de reconocernos, está de alguna manera un aprendizaje para controlarla también, ¿no? Para no ser un hijo de puta, sino ya juega con los objetitos, ¿no? Yo qué sé, le clavas la aguja al ciervo de peluche y no te se la tienes que grabar a tu madre. Entonces, no, pues es mejor, controlas pues como hemos jugado, yo no sé, pero yo me acuerdo de las broncas con mi madre jugando con los indios del Far West y le tenía todos los geranios llenos de indios, claro. Pero, claro, ya ese mundo era para mí y la primavera era no el florecer de los geranios, sino el decir, tengo un bosque para meter todos los indios que tengo aquí, ¿sabes? Y para asesinarlos, para colgarlos, para quemarlos, para hacerle de todo. Pues, Y bueno, pues gracias a Dios no mataba a nadie, no robo, no sé qué, y me dedico a jugar a las casitas. Pues quiero decir que para la sociedad está bien. sí, 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 sí. Finalmente también tenemos que mirar eso, esa composición social. No sé, porque a mí siempre he estado lejano de los mensajes y de este tipo de cosas, digo, bueno, y de hecho no lanzaría un mensaje en el teatro jamás porque me parece llamar al otro gilipollas, ¿no? Pero, o sea, que piense como quiero que piense, o sea, que quiera yo que piense como yo, pues no, a mí se me notará como pienso, pero no sé si se me notará porque yo hago ficción, ¿no? Y es que eso parece que es un derecho que no está en la Constitución, el derecho a ficción, ¿no? Porque como la ley está mordaza todavía, Ah, sí. no recoge estas cosas, no se ha abolido esa ley, ¿no? En la que creo que no hay derecho a la ficción. Creo que es el gran atentado constitucional, ¿no? Derecho a la ficción, me cago en mi puta vida. Es que si no tenemos derecho a la ficción, no tenemos derecho a imaginar, que es pensar en imágenes, ¿no? Es que eso sí que es una censura, porque a mí me puedes decir no puedes lanzar este mensaje, pero no tener derecho a la ficción me, me quita una parte de los fundamentos que decía Harari que tenía el ser humano, ¿no? Que era como él, el hombre está compuesto por la capacidad de chismorreo y por la capacidad de ficción. Se distingue de eso de otras especies, ¿no? Si me quitas la capacidad de ficción, solo me queda el chismorreo. Realmente creo que en esta sociedad eso de alguna manera es patente. Eh, claro, pero todas esas cosas son importantes, pues, pero ¿a quién le importa?
y todo de jugar a las casitas, pero, pero, pero sí da ese... Joder, lo bonito que tiene el teatro de objetos es que, aunque estés fuera del mundo, te da una imagen de las cosas. Y si estás dentro del mundo, te da más. Te da más, te da una capacidad de jugar con lo que no puedes jugar, de controlar lo que no puedes controlar, pero no de una manera civilina ni de una manera destructiva, sino de una manera poética, ¿por qué me emociona esta imagen jugando con tres objetitos? ¿Por qué si le añado este texto me hace esto? ¿Por qué si le meto esta luz? ¿Por qué, por qué pasan todas estas cosas? ¿No? ¿Por qué suceden todos estos milagros y cómo los voy a unir? ¿No? Sí, sí, el efecto mágico, ¿no? Claro, había que hablar de tanta gente tan bonita como el Bullwinkle, ¿no? Con esa marioneta, porque claro, esto del objeto, la marioneta, no sé qué, el teatro como tal, que a mí me parece que es un arte tan global y tan bonito que tiene la capacidad de jugar con todas las artes de alguna manera y que yo creo que está un poco deformado en España por la influencia de la literatura, como si eso fuera el teatro solo, después de lo que ya ha sido el teatro en el mundo. O quedarnos en los clichés, ¿no? Creo que es un arte que políticamente es aprovechable, pero no desde el mensaje político, ese ideológico. Es aprovechable desde como mecanismo divertido de acción, como mecanismo de juventud. Sí, y fíjate que estoy hablando del teatro, que cualquier muchacho de 23 años diría que eso es lo más casposo que se puede exhibir como arte hoy en la sociedad. Pero sin embargo, cuando descubren algo de esto del teatro de objetos, el títere, hablamos de lo bueno, ¿no? De lo que emociona. Y eso es completamente sorprendente. Es como que no dan crédito a que eso se pareciera al teatro. Ujú. Y bueno, yo lo que creo es que ese uniformismo de las cosas, pues no es bueno para el arte. El arte evidentemente está aceptado por el capitalismo como todo y ahora pues es un arte, digamos, funcionarial de compañías que viven del Estado y se mantienen por las actuaciones que dan y no sé qué, no sé cuánto, no es el artista muerto de hambre tirado por las calles, eso ya se acabó, pues gracias a Dios, pero el arte a lo mejor no dirá gracias a Dios. No lo sé. Eh, yo lo que creo que en este oficio debería de haber un espíritu de divertimento y de aventura, simplemente. Sí. Yo creo que ahí está la definición, la clave para saber leer ese teatro de objetos, ¿no? Esas ganas de jugar que decías tú y por tanto de trabajar la imaginación, dejar rodar, no ponerte límites a eso, a lo que tu cabeza es capaz de generar, de entender, de ver y luego darle la forma para que eso pueda llegar con fortuna al resto de espectadores, ¿no? Claro, sí, 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 porque es eso, no es que pienses en los espectadores o pienses en ti, es que piensas en lo que hay, en todos. O sea, aquí estamos todos en la misma. Sí, sí, Estamos sí. todos en la misma, estamos en una sala que no sé qué, que no sé cuánto. Es como, pero ahora mismo hay que explicar como las ceremonias, ¿no? A los niños, eso, de que van al teatro y le ponen su música siniestra y se ponen a aplaudir, o este tipo de la participación, la mediación, la pedagogía dentro de las artes. Yo estoy en contra de la pedagogía, lo siento, no sé, creo que hay que enseñar a los muchachos a decir, igual que a los señores y a la gente adulta, que no encienda el puto móvil, que entonces se rompe la ceremonia, para que todos los días la misma locución, todos los días la misma tontería, que sí, evidentemente eso es una cosa que tenemos enganchada ya al cuerpo, pues joder, que nos pongan un chip y que sí, que este teatro hace así, se apaga, ya está, que lo hagamos más fácil, para que cuando entres en una ceremonia diferente a la que es habitual en la vida, pues entres en una ceremonia. Y yo cada vez estoy más cerca de lo chamánico, pero claro, si le ponemos ya rollo místico, escapan 100.000 más. Y no quiero el rollo místico porque tampoco me interesa, ¿no? Es otra cosa, es que vas a una cosa especial, ¿no? No un acto social, ¿no?
Y además el títere tiene eso bonito, porque el títere de adulto, digo, porque claro, el de críos normalmente es más masificado, es más en plazas o estas cosas ya más popular y ya no el contexto no se respeta y ya un desastre. Y a veces bien, ¿no? Pero vamos. Pero el títere de adulto tiene ese contexto maldito de poquita gente, no sé qué, una concentración absoluta, una gente interesada, normalmente en el arte contemporáneo, ¿sabes? Hay como otro tipo de público que es muy interesante lo que eso llega a crear como, como comunión, ¿no? Como verdadera comunión. Así que a mí lo pequeñito me parece que es lo más atractivo siempre y mido 1,66 m. Así Dicho así, en voz baja. que... Bueno, oye, muy bien. Yo he pedido antes si alguien quería intervenir, porque aquí podríamos estar charlando durante horas, pero llevamos ya ah, 70 minutos de Ay, yo, charla. Carlas, pues de verdad que no quiero aburrir. Tu, Eudal, et sembla... Eudal, ¿querías decir algo, Ah, por favor? no, no, no. No, es que es lo que decimos, ¿no? Que podríamos estar hablando horas aquí, que es un tema muy amplio, pero creo que has sintetizado algunas partes, digamos, algunas partes esenciales de lo que es el teatro de objetos, ¿no? Con lo que has contado, y que está muy bien en este sentido, ¿no? Porque coges una idea bastante clara, no digo muy clara, porque no hay claridad absoluta, ¿no? Pero que está muy bien con lo que, lo que has dicho con estas pequeñas pinceladas que nos has contado sobre el teatro de objetos, ¿no? Desde tu punto de vista. Sí, es una reflexión sobre mi trabajo. Por eso Sí, digo que sí, sí, claro. el teatro de objetos es un teatro de autor. Entonces, cada uno, la propia Cathy Deville, que le dio nombre a esto, dice que cada uno tiene su propio teatro de objetos, evidentemente. A mí me parecen muy interesantes los códigos franceses, porque en alguna reunión por Zoom que hemos tenido con gente de Argentina, de Chile y de por ahí, se hablaba de, bueno, que si se había dado el fenómeno en los mismos años y tal, con el periférico por un lado, Ana Alvarado y tal, y Cathy Deville, Jacques Templerot, Cristian Carreñón, estamos hablando de... Pero claro, los franceses crearon como un código de juego que los argentinos, yo no lo sé, o sea, yo sí conozco la teoría de Ana Alvarado, lo que ella ha escrito, pero no ese código tan práctico que tienen y tan del bricolaje, tan cercano a eso que pasó, a ese fenómeno de la fabricación en cadena, de ese tipo, tan cercano a la... ¿Sabes? Cuando hay movimientos artísticos, yo creo, y este me parece uno de los más interesantes del siglo XX, lo que pasa que como se ha quedado maldito y tal, y te digo por lo que dispara y por lo que veo que con gentes de otra generación funciona, ¿no? Y gente, digamos que buscando eso. Ahí se me ha ido la pinza, coño. Del teatro de títeres, el teatro de objetos francés. Ah, el código, el código. Quiero decir que han creado como un mecanismo muy interesante que no es una fórmula, no es voy a hacer teatro con no sé qué y voy a coger longaniza para contar la historia de un cochino, o voy a, ¿sabes? No tiene esa fórmula tan básica. Eh, Entonces, joder, otra vez se me ha ido, ya no vuelvo. ¿Te acuerdas El cuando mecanismo, hablábamos joder, otra vez el mecanismo. Quiero decir, creo que es un mecanismo para todo, que dispara incluso para escribir, que dispara porque juega, tiene esos juegos de vanguardia, evidentemente, del cadáver exquisito, de estos ejercicios prácticos, de voy a contar una historia, de la improvisación absoluta, te ponen tres objetos, la cuenta que es introducción, que es nudo y que es desenlace, que tiene una pedagogía muy bonita y muy efectiva sin teoría.
bueno, que una teoría algo que se va elaborando, ¿no? Yo digo por los cursos de Cati, que son muy interesantes de analizar, los de Añés no los conozco, los que yo daba eran pues muy malos, porque yo no soy pedagogo y tal. Los que dan a luz, por ejemplo, ahora que puede ser una mezcolanza entre Cati, Félix Jantí, yo que no los doy, pero le cuento y que estoy para allí como, pues bueno, para comentar algo. Y me parece que esa evolución es interesante con generaciones nuevas y viendo a dónde va esa deriva. Me acuerdo muy bien de los cursos de Filipianti porque él daba los cursos para analizar su propia maestría, ¿no? Si algo era Filipianti, era un gran maestro, más que para mí, más que un gran artista, un gran maestro, ¿no? Y hacía mucho análisis de cómo llegaba la información igual que cómo llevaba la información al actor, del director al actor, ¿no? Porque él, claro, trabajaba con 13 bailarines, 12 técnicos, eso hay que tener un control pues muy exhaustivo de quién es ese, qué le puedo sacar y cómo se lo voy a sacar y en qué tiempo, ¿no? Y yo creo que hasta ahí, porque otra vez se me vuelve a ir la pinza y ya no sé por dónde. Así que por ahí, ese mecanismo es interesante, quiero decir, porque es genérico, y cualquiera aprendiendo ese código dispara cositas siempre que esté en ese camino de la poesía y de cosas que hasta ahora no tienen nombre. Bueno, ¿qué os parece? Lo dejamos aquí, estamos llegando al límite del tiempo. Ah, Que no explote, que no explote. sí, Nos vamos a desintegrar. ahora salimos de aquí, nos vamos al bar a tomar unas cervezas para acabar de rematar la charla. Nada, nadie más quiere decir la suya, ¿no? Mira, Pues, Tomás, arráncate con una coplita andaluza, por lo menos. pues nada, yo ¿Está Sirache ahí? ¿Es Sirache? No, no, lo he dicho al principio, no me sé, no me confundo, perdón. le he dado las gracias a Jaime por prestarse a esta charla improvisada y colectiva, bueno, colectiva poco, pero de espectadores sí. Am, que como mínimo nos ha dejado un buen gusto de boca y yo creo que nos ha hecho pasar una tarde diferente. Gracias a todos vosotros también por participar una vez más en nuestras charlas trimestrales. Ya veremos la próxima qué sale y quién sale. Mm, nada, un abrazo a todos. Sepáis que de esto lo vamos a mínimamente editar principio y final, sin cortes, sin censuras. Y lo vamos a tener colgado en el canal de YouTube de Unima Cataluña para que él se pueda revisitar y la gente que no ha podido estar aquí, pero que se inscribió en su momento, pues lo pueda volver a ver. Estamos con ello creando un fondo de vídeos, yo creo que muy interesante y muy variopinto, porque intentamos hablar con gente muy diferente de diferentes campos para que nos muestren el prisma enorme de este teatro de títeres, objetos y artes asociadas que compone nuestro material de trabajo, nuestro material de vida. Así que nada, os abrazo telemáticamente a todos. Espérate un momento, Jaime, no cortes aún. Despedimos al resto que quiero hablar contigo. Bueno, queridos, gracias por escucharme. Y perdonad. Perdona.